Bien se sabe que el modernismo es una época de gran transición que se produjo en nuestro hemisferio y trajo consecuencias importantes en aspectos como la política, la religión, la ética, el conocimiento, la ciencia, entre otras. Sin embargo, el gran cambio fue antropológico, que consiguió una posibilidad de centrar al hombre en el ámbito del universo, desplazando incluso a Dios. Las consecuencias no se dieron a esperar. Muchos cambios, ciertamente no todos malos o desfavorables, permitieron que la humanidad tomara conciencia de su tarea en el mundo. El mundo en todos sus ámbitos empezó así a cambiar. Pero no podemos decir que el cambio fue inmediato. Por el contrario, fue paulatino y se iba engrosando a medida que se refutaban las propuestas de los filósofos entre sí. Era como una batalla de argumentos y posiciones. Hagamos un mapa conceptual y vayamos descubriendo cómo fue esa batalla de argumentos de la época moderna. En el medioevo todo estaba relacionado con Dios y su creación. Por lo tanto, era fácil argumentar cualquier cosa remitiéndola a Dios. Llegó entonces un momento en que los hombres ya no estaban satisfechos con esta respuesta. No necesariamente porque eran ateos, sino porque querían profundizar más en lo que contemplaban. Surgen entonces dos corrientes de pensamiento, el racionalismo y el empirismo. El primero alude a que el conocimiento se percibe por medio de la razón y el segundo por medio de la experiencia, es decir, los sentidos. Continuamente surgían pensadores que entre sí se apoyaban o se contradecían. Veamos entonces los representantes de estas corrientes. Hobbes, filósofo inglés nacido en 1588. Estuvo en contra de Aristóteles y de la filosofía escolástica. Se dio cuenta que la filosofía clásica pretendía solamente alcanzar la sabiduría. Él quiso que fuera más pragmática y holística. Deja a un lado todo lo que no es material. Se interesó en las propuestas de algunos empiristas como Bacon y se agregó al grupo de los empiristas. Y aunque su pensamiento hizo grandes aportes al materialismo, es más conocido por su aporte a la doctrina del Estado. ¿Cómo se relaciona el hombre en la sociedad? Hobbes es uno de los pensadores que personalmente más me ha conmovido de manera emotiva, precisamente por su contexto, el contexto con que creció y también en el contexto religioso de guerra en el cual nació. Esto me hizo sentir un poco de vergüenza y me invitó personalmente a pensar y a trascender un poco más qué estoy haciendo con mi cristianismo, con el cristianismo que el mismo Jesús me invita a vivir. Descartes, francés, nació en 1596. Es conocido como el padre de la filosofía moderna porque su postura marcó un antes y un después en la filosofía. Su pensamiento es antropocentrista. Su genialidad consistió en dudar de todo lo que conocemos para fundamentar nuevamente nuestras creencias desde la evidencia. La evidencia puede llegar por los sentidos, pero muchas veces ellos nos engañan, así que debemos desconfiar más en ellos y centrarnos en las verdaderas evidencias. Se dio cuenta de que había algo de lo que no podía dudar. Era de su misma forma de dudar, así que llegó a la conclusión que el pensamiento es lo único que existe, y presentó al mundo su famosa frase: pienso, entonces existo. Dijo además que existían en los hombres algunas ideas que habían aprendido porque estaban desde su nacimiento, las llamadas ideas innatas. Cada ser humano viene con estas. El concepto de perfección o de que algo es infinito son un ejemplo. ¿Cómo las aprendimos? Pues porque estaban ya en el paquete inicial. Con Descartes, cuando en el colegio de pronto escuchábamos hablar de Descartes en la clase de filosofía, a mí me generaba un poco de miedo, como de imposibilidad de comprender realmente qué era lo que quería enseñarme. Y a través de estas clases me he reconciliado un poco también con Descartes. Me ha parecido un poco fascinante lo que hace, cómo describe la forma de conocimiento del ser humano, también el papel que le da a la evidencia. Locke, pensador inglés nacido en 1632, perteneció al grupo de los empiristas. Niega las ideas innatas de Descartes y asegura que lo que llega a nuestra mente es gracias a nuestros sentidos. Afirmó también que el bien y el mal consiste en el dolor o placer que producen las cosas que hacemos. Hago algo que me produce placer o me aparto porque me produce dolor, y dichas acciones son reguladas por la ley. Decía que el pensamiento era como una tabula rasa, es decir, como una página en blanco, que por medio de los sentidos empieza a llenarse, yendo en contraposición, como ya hemos dicho, con las ideas innatas cartesianas. Es importante particularizar con respecto a la moral, la filosofía moral que da Locke, que propone Locke, y es que efectivamente yo puedo actuar movido por mis emociones, por lo que me gusta, por lo que no me gusta,
pero esa particularidad de que regulado por la ley me parece muy importante. De lo contrario, cualquier persona puede sentir placer robando o haciendo el daño. Spinoza nació en Holanda en el año 1632. Fue judío, religión que lo excomulgó por sus ideas contrarias a su tradición. Es profundamente racionalista. Considera que todas las cosas tienen una sustancia común que llamaría Dios, pero no el Dios personal o personificado del pueblo de Israel, sino un Dios meramente filosófico. Esto es tomado como panteísmo, por lo que fue expulsado de su sinagoga. Un importante aporte, entre muchos otros, es con respecto al Estado. Decía que ley, derecho, justicia, costumbre y moral existen solamente en el Estado, ya que antes de él son nuestros actos, pecado, obediencia. En unos apartes de este libro que encontré en la biblioteca, Historia de la Filosofía, de este escritor, cuentan muchas anécdotas con respecto a Spinoza. Una de ellas era que Spinoza sentía que escuchaba una voz interior que lo hacía pensar y reflexionar y proponer su filosofía. Esto me parece muy interesante. Sin embargo, él dijo que esa voz que escuchaba se dio cuenta que era él mismo. Por lo tanto, también en él estaba Dios y también él hacía parte de ese Dios, teniendo en cuenta que el Dios que él proponía era un Dios filosófico. Teniendo en cuenta que ese Dios que proponía era un Dios filosófico. Esto me hace pensar en cuántas veces nosotros a través de manifestaciones o creemos esas manifestaciones sobrenaturales, pero que son parte de nuestra conciencia, parte de nuestra imaginación. Entonces, sí necesitamos la imaginación, obviamente, pero también necesitamos la razón. Y en este caso, sí sería muy válido lo que nos enseña Descartes, que los sentidos a veces nos engañan. Leibniz, alemán, nació en el 1646. Entre todo su aporte podríamos destacar su extensa doctrina sobre las mónadas, que, según él, son las pequeñas partículas que contiene todo lo que existe, determinada por una particular proporción. Cuando estas nómadas se unen, se forman las representaciones, es decir, las cosas. Aunque suena muy parecido a los átomos, Leibniz afirma que no son átomos, porque no son cosa extensa, ya que si lo fuera se podría dividir, y las nómadas son indivisibles. Con respecto al alma, creía que era inherente al hombre, por lo que negar la inmortalidad del alma es vaciar al hombre de su valor. Su máxima racionalista puede ser: para toda verdad no conocida por sí misma, por tanto, verdad solo de hecho, debe darse una razón que la funde, pues nada se funda de la nada. Las mónadas, pues si él no hacía referencia, pues él decía que no son átomos, porque los átomos serían materia extensa, pero sin embargo sigo como pensando, sigo como inquieto y me gustaría investigar un poco más profundamente este hecho de que si no son materia, ¿cómo pueden formar materia? Hume, escocés, nacido en 1711, se centra mucho en la filosofía moral. Entre su doctrina se destaca que la razón no es fundamento de la moral, porque la razón no podría decidir lo que es correcto o no. Lo que nos enseña qué es correcto o no son las emociones. No existe pues alguna idea innata que supondría ser universal, porque lo que considero que es bueno es porque me genera bienestar, y cada persona considera que es bueno subjetivamente. Hume, también muy parecido a lo que hablan sus demás compañeros, expresa en que es necesaria esa experiencia, esos sentimientos, esas emociones que me ayudan a saber qué es bueno y qué es malo. Pues si eso está muy bien, ¿cuál es el problema? Que a veces también se puede convertir en una opción un poco egoísta y no pensando en el bien de los demás o en el bienestar de los demás, sino solamente en mi bienestar. Entonces yo hago lo que me produce bienestar, pero entonces ¿y el bienestar de los otros dónde queda? Kant, de Prusia, nacido en 1724, pertenece a una particularidad del racionalismo llamado idealismo. Este alemán, de tradición protestante, escribió 3 escritos importantísimos: la crítica de la razón práctica, con respecto a la moral, y crítica del juicio, que da solución a la pregunta ¿qué debo esperar? Una particularidad es que buscó conciliar el racionalismo con el empirismo. Dice que las representaciones vienen de los sentidos, pero luego las procesa la razón. En esto fundamenta la teoría del conocimiento. Me pareció supremamente interesante cuáles son los casos de una acción moralmente correcta, porque efectivamente muchas veces hacemos el bien por alguna clase de interés, sea
incluso hasta por venganza, por vengarme del otro, por hacerme sentir mal a esa otra persona, entonces a veces yo también le hago el bien, o también simplemente buscando algo porque hay un afecto. Es decir, cuando Kant propone que el verdadero acto moralmente correcto es aquel que yo hago porque es mi deber y no hay ninguna otra motivación más que el hecho de hacerlo, me parece que es por ahí, y me ha ayudado a ser un poco más consciente, autoconsciente de las cosas que hago, por qué las hago. Hegel, otro alemán, nacido en 1770, propuso su sistema basado en tres cosas: al cambio histórico, a su deseo de criticar a Kant y la crítica al dualismo de Descartes. Para él, la realidad está en la conciencia. La realidad se encuentra en la idea. Lo que existe está definido por su límite. Por eso las cosas encierran una relación con las cosas que no son. Así, conocer es profundizar el ser y el no ser de las cosas. ¿Cómo hizo Hegel para combinar esas tres posiciones, la teísta, la ateísta y la panteísta, en una misma mezcla, en una misma mazamorra filosófica? Muy interesante. Hay que investigar un poco más acerca de cómo fue que logró este hecho. Y también para algunos puede ser un poco escandaloso esta propuesta, esta postura de que la filosofía y la teología ambas están como en el mismo nivel, pero que la filosofía está por encima de la teología. Sinceramente no me escandaliza, porque yo creo que la teología me debe mover hacia otra cosa un poco más interior, pero sí necesito de las razones. Habíamos hablado de que Kant había combinado como ese racionalismo con ese empirismo, porque si bien aprendemos por la experiencia, pero también la pasamos por la razón para concretizar un poco más lo que conocemos. En este espacio me parece que hacen lo mismo la filosofía y la teología. En un documento que tiene la Iglesia Católica, particularmente que sacó Juan Pablo II, la Fides et Ratio, habla de que es como una paloma que necesita las dos alas para poder elevarse. Una se llama la filosofía, la razón, y otra se llama la fe, hablemoslo en teología. Por lo tanto, a mí me parece que son un complemento. Bueno, esto es todo, profesor. Muchísimas gracias por su atención en este video, en este compartir, y bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.